¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Dogma de Fe. En esta ocasión tenemos una invitada a quien apreciamos y agradecemos mucho que se haya dado tiempo de su apretadísima agenda para hablar de esto que estaremos abordando. Es la doctora Elina Uresti. Gracias, doctora, por acompañarnos. No, hombre, un gusto, gracias. La doctora, si me permite, yo voy a hacer... lo voy a leer en menos de un minuto, pero a usted le costó muchísimos años de su vida. La doctora es médico internista, egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI, certificada por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Ejerce su práctica privada en un hospital de la ciudad. Estamos grabando desde Saltillo, la capital conservadora del país, desde Saltillo, Coahuila. Y invitamos a la doctora porque tiene mucha experiencia en una enfermedad que no tiene nada de dulce, doctora, que es la diabetes. Así es. Y le voy a mencionar rapidísimo, doctora, hablando solamente de México. El año pasado la diabetes mató a 115,000 personas, doctora, en México. Y sí. En el 2022 y seguramente el 2023 pues va a aumentar. Sí, probablemente. Doctora, sin querer meternos a fondo entre las explicaciones de qué es diabetes 1 y 2, entonces, ¿qué es la diabetes, doctora? Pues la diabetes es la incapacidad del cuerpo, en este caso el páncreas, que es el que se encarga de meter la glucosa a las células, de la sangre a las células, que es la insulina, ¿no? Entonces deja de haber una buena cantidad de insulina o es una insulina que no es de buena calidad, vamos a decirlo, ¿no? Y hay muchos tipos de diabetes, o sea, no nada más, las más famosas son como la 1 y la 2, pero hay varios tipos, unas que se llaman LADA, MODI, otras, son bastantes, ¿no? Depende de tus manifestaciones, tus características, de los laboratorios, etcétera. Nosotros clasificamos a los pacientes. Pero, pues, la base, como vamos a decirlo, es parecida en todas las diabetes, ¿no? O sea, lo que nos falta es insulina. Entonces, deja de haber insulina, ya sea por cantidad o por calidad, y entonces la glucosa se empieza a elevar en sangre. Y al final, pues, lo que nos va a causar son complicaciones en los vasos, o sea, vasculares, ya sea microvascular, que son de pequeños vasos, o macrovasculares, que son de vasos más grandes, ¿no? Y lo que pretendemos nosotros como médicos o los médicos de primera línea, o sea, los médicos generales, familiares, es encontrar estos casos rápido antes de, o sea, lo ideal sería que hubiera un tamizaje ideal y los encontráramos en prediabetes, que es antes de diabetes, o encontrarlos en las etapas iniciales, ¿no? Antes de que lleguen con complicaciones al hospital y darles tratamiento oportuno. Doctora, podríamos decir, sin querer ser muy general, todos somos prediabéticos, doctora. Pues de hecho, o sea, las organizaciones mundiales de diabetes, o sea, tanto la americana, la europea, cada vez, o sea, la tendencia es a que el nivel de glucosa normal vaya siendo más bajo cada vez, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita para decir que tienes diabetes es arriba de 126 en ayuno. Y cada vez es de no, pero es mucho, o sea, ya es mucho 126. Entonces igual y va a ir bajando, ¿no? 118, 116, 100, ¿no? O sea, entonces, entre más bajita en rango normal, evidentemente, tengas tu glucosa, mejor. Entonces, o sea, no es tan errático de lo que estoy pues, proponiendo. Sé que claro. suena muy exagerado, por supuesto, ¿verdad? Sí. Pero hacia allá está yendo el mundo porque... es por la alimentación que llevamos. Sí. ¿No? O sea, el estilo de vida, la alimentación, el estrés, todo eso, pues son muchos factores. La diabetes, voy a hablar de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. Ajá. O sea, todos esos factores, que la diabetes tipo 2 es multifactorial, todos esos factores hacen que pues nos dé diabetes, incluso en etapas más tempranas. O sea, ahorita cada vez vemos a pacientes más jóvenes con diabetes. Antes era pues ya los 60, 50 y ahorita desde incluso en niños, adolescentes con diabetes tipo 2, ¿no? Así se los está encontrando en su consulta, doctora. Exacto, sí. Y
ya hablamos de la alimentación, pero ¿por qué a unos, digamos, no es que contraigan diabetes? Siempre hay un factor genético, o sea, incluso la diabetes tipo 2 tiene factor genético. Pero si tú tienes el factor genético y además tienes el factor ambiental, pues lo más probable es que te vaya a dar diabetes. Incluso, o tienes el factor genético, pero tú haces ejercicio, comes bien, no comes tanto carbohidrato, o sea, no tienes alcoholismo, no nada de eso, pues la probabilidad de que te dé diabetes es mucho menor. O a lo mejor te da diabetes al final de tu vida, ¿no? Que ya ni siquiera vas a necesitar insulina ni nada de lo demás. Ya, o sea, va a ser una diabetes ahí tranquila, vamos a decir. Ya. Pero sí, obviamente la diabetes es multifactorial. Y hay un tema hereditario también, doctora. Sí, que es el factor genético, exacto, sí. O sea, si tu mamá tuvo, tu papá, etcétera. Ahí estás en la línea de que te pueda dar. Sí, incluso hay genes que se estudian mexicanos, ¿no? O sea, que el mexicano tiene un gen así muy específico para la diabetes, ¿no? Más que en el resto del mundo. Doctora, a ver, todas las mañanas sí, y es gravísimo y no le voy a restar importancia, nos dan el conteo de víctimas de la delincuencia organizada, que es terrible y hay que combatir y hay que decirlo, porque es muy grave, porque afecta a nuestra seguridad, y este año va a haber 35,000 muertos. La diabetes se llevó 115,000 y muy poca gente, y en los noticieros no aparece. No aparece, o sea... Sí, o por COVID o cualquiera. La diabetes se lleva muchas más. Sí, se lleva 4 veces eso todos los años. Sí, sin problema. Y cada año va aumentando también. Y me parece, doctora, que no sé si ya se convirtió en un gran negocio y queremos que se mantenga esto, porque yo les digo que cuando inventaron las comidas light es cuando empezó la gente a engordar más. Claro. Pues es light, entonces me puedo comer eso 5 veces, ¿no? Claro. Y nuestra forma de alimentación, creo que el principal asesino, sin querer dramatizar, doctora, de los seres humanos es la comida. El problema es que es el tipo de comida. Uh-huh. O sea, si tú llevas una dieta natural, pues no va a ser tu enemigo, ¿verdad? Obviamente ahorita en estas épocas hay la alimentación, incluso hasta la natural, pues está llena de pesticidas, de plásticos, viene todo envuelto en plásticos, y todo eso ocasiona inflamación en nuestro cuerpo. Entonces, todas estas cosas son un ataque a nuestro cuerpo, ¿no? Incluso la comida, ¿no? O sea, el tomate, el plátano, todo lo que, si le pusieron pesticida, nos va a caer mal. Por eso, o sea, sí, la comida orgánica es mucho más cara, pero bueno, ya estás tranquilo de que no va a traer pesticidas. Claro que es un privilegio en estas épocas también, ¿no? Claro. Y toda la comida que está procesada, light, ¿no? La Coca Cero, la Coca Light, ¿puedo decir marca? Claro. Bueno. Y todas, ¿no? El yogurt cero, pero que te sabe a fresa, o sea, ¿no? Que te sabe dulce. Evidentemente, porque tiene dulce. Evidentemente trae azúcar, sí, ¿no? Claro. O sea, solamente que lo ponen en azúcar, en un diferente tipo de azúcar, ¿no? Que generalmente es uno que se llama jarabe alto en fructosa, y obviamente ese jarabe alto en fructosa es un azúcar mucho peor que salió peor el remedio. Exacto. Entonces, también la gente vive engañada por la industria y eso empeora todo, ¿no? O sea, porque la gente cree que está comiendo saludable cuando no es así. Doctora, y luego pongamos un caso hipotético que seguramente usted los atiende todos los días. Uh-huh. Yo voy a atenderme porque ¿cómo me empecé a sentir mal? ¿Cómo sentí que algo no estaba bien conmigo? Y terminé con usted, doctora. La mayoría de o sea, cuando vamos a clasificarlo en 2, ¿no? O sea, el que tiene como prediabetes. Ajá. Y el que llega ya con diabetes, ¿no? Que son como los 2 escenarios que te pueden llegar. Bueno, 3, porque es uno con prediabetes, el otro con diabetes, que todavía no está en una agudización, en una complicación aguda de la diabetes, y el que está en complicación aguda. Entonces, el que llega que se empieza a sentir mal con prediabetes, la verdad es que los síntomas son muy inespecíficos, o sea, a lo mejor se siente más cansado de lo normal, trae mucha hambre, trae mucha sed, o lo típico es de que,
tengo antojos, o sea, se me antoja mucho todo, ¿no? De que las papitas, tengo antojo de dulce, tengo antojo de salado de repente, o típico que me levanto en la madrugada y quiero comer, ¿no? Esos son como los síntomas, como cansancio, así, o sea, nada más. En la prediabetes no te va a gritar diabetes, la verdad. O sea, puedes incluso no sentir nada. Y en la diabetes, cuando llegan no descompensados, o sea, sin complicación aguda, los dos descompensados pues sí traen a lo mejor mucha orina, o sea, están orinando muchísimo, o sea, mucha cantidad de orina, están tomando mucha, o sea, mucha sed, mucha agua, están tomando mucha comida, o sea, desde que tengo hambre todo el tiempo, como y aún así tengo hambre. Puede llegar a haber pérdida de peso, pero sí, esos son los síntomas generales, ¿no? Y en la diabetes descompensada puede empezar a haber ya, aparte de eso que te comento de la mucha orina, mucha hambre, etcétera, puede haber una respiración aumentada, cansancio, o sea, postración en cama, de que ya no me puedo mover, ¿no? Mucha deshidratación, etcétera. Entonces, pero ahí ya llegan directo al hospital cuando están descompensados. Y en los casos extremos, doctora, digo, yo lo sé, hay amputaciones. ¿Por qué se amputa una parte del cuerpo? La primera intención que usted me hizo favor de aceptar, esta invitación, es una noticia que yo leí en un periódico donde yo escribo, de aquí de Saltillo, periódico Vanguardia, en donde hablaba que después de los accidentes, la primera causa de amputaciones es la diabetes. Exacto. Sí, eso es porque, o sea, la diabetes hay que decir que afecta a todos los vasos sanguíneos del cuerpo, todos. Entonces tenemos vasos sanguíneos literal en todo el cuerpo, cerebro, ojo, corazón, riñón y pues piel, ¿no? O sea, toda la piel, tus nervios, todo eso se afecta por la diabetes, nervios y vasos. Entonces, los periféricos son los más comúnmente afectados, ¿no? Entonces, el paciente, vamos a decir... Periféricos le llaman piernas, ajá, y piernas, brazos, manos. Exacto, ¿sí? Lo último, pues no lo de en medio, vamos a decir. Entonces, lo más frecuente, o sea, el caso que más vemos es el paciente que usa, pues que él va caminando por la vida en general y su zapato le cala. Pero él ya no siente que le cala porque la diabetes de larga evolución empieza a dañar también los nervios. Entonces ya dejan de sentir, o sea, ya no tienen tanta sensibilidad como nosotros, que si tú sientes que te cala el zapato, te lo quitas, ¿no? ¿Y de qué está pasando? Sí. ¿Qué traigo? ¿Traigo una piedrita? Pierden la sensibilidad. Pierden la sensibilidad y entonces ya sea que se peguen con algo, pues les dolió leve, ya no se checaron ese golpecito, o el zapato que les cala, caminan mal, lo que sea, se les empieza a hacer como un callito. Se les empieza un callito, luego de repente se abre y se les hace una úlcera, esa úlcera se infecta, avanza, incluso hay pacientes que llegan con la úlcera enorme y no se dieron cuenta, porque no sienten. Y entonces cuando ya llegan al hospital está muy avanzada esa úlcera, o sea, ya está tocando hueso o lo que sea. Se lo comió. Se lo comió, literal, porque se infectan. Ya. ¿No? Se lo comió la bacteria, lo que sea. Y pues ya no sienten y hay veces que ya no es recuperable. O sea, se intenta dar tratamiento, siempre se intenta salvar la extremidad, pero hay veces que ya no es posible, ¿no? O sea, ya el vaso está muy dañado, ya está muy infectado, ya tocó el hueso, etcétera. Entonces ya por eso es la primera causa de amputación no traumática, o sea, de no accidente. Doctora, le voy a contar una historia no personal, pero sí cercana, de una persona cercana a la familia que murió de diabetes y que en un invierno, ya con sus extremidades, con los pies muy dañados por la diabetes, pues se acercó mucho al calentador y terminó. Y se quemó. Sí. O sea, es tanto el daño que ya no siento. Sí, ya no sientes. O sea, eso se llama neuropatía diabética. Entonces los nervios dejan de sentir. O sea, se cuenta que se pelan. Nosotros, el nervio está rodeado por una capita que hace que el impulso eléctrico pase suavecito, vamos a decir. Entonces esa capita se va comiendo con la glucosa alterada, se empieza a comer, se come el nervio, se come los vasos.
Entonces, todo eso queda peloncito. Incluso pueden tener calambres los pacientes antes de hacer úlceras y todo. Entonces, pueden tener calambres de repente y todo eso son datos de que la glucosa está descontrolada y que te está ocasionando ya una neuropatía diabética. Y no nomás en los pies. O sea, así como están los pies, probablemente esté en tus ojos, esté tu corazón, tus riñones, absolutamente todo el cuerpo. Esa es otra de las consecuencias terribles de la diabetes, que hay muchas personas que terminan siendo dializadas. Digamos, no sé si nos puede explicar o sea, qué falla y por qué. Pues es la función renal. El riñón tiene unos filtros, vamos a decir. Entonces ese filtrito que está hecho por puros vasos sanguíneos se empiezan a dañar. Normalmente el vaso sanguíneo no deja que pase ciertas cosas de la sangre, como las proteínas. Entonces, normalmente no hay proteínas en el filtrado del riñón. Entonces, empieza a romper los vasos sanguíneos de ese filtro, que son puros vasitos sanguíneos chiquititos. Se empiezan a romper esos vasos y empiezan a dejar pasar proteínas, etcétera, y eso hace que el daño sea mayor, hasta que la función del riñón pues se va perdiendo, que su función es filtrar, ¿no? Entonces se va perdiendo y eso es igual degenerativo. Y entonces la diabetes es una de las principales causas por las cuales las personas tienen enfermedades del riñón. Exacto. O sea, se llama nefropatía diabética. Ajá. O enfermedad renal crónica por diabetes. Hay otras causas, sí, pero de las más frecuentes es la diabetes. Y es una calidad de vida, pues, terrible, doctora. Pues sí se disminuye. Digo, ya en la actualidad o sea, no quiero que la gente le tenga miedo a la diálisis, ¿verdad? O sea, ya si llegaste a ese punto, es tu mejor opción, evidentemente. Obviamente sí es estar yendo a la diálisis o estarte dializando en tu casa, depende de la modalidad que tengas. Pero sí, o sea, todo eso es consecuencia de la diabetes, ¿no? Y también la causa número 1 de ceguera también es la diabetes, ¿no? O sea, todo, infarto, o sea, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte. Sí, y después la diabetes. Y después la diabetes. Muchas de esas causas de muertes cardiovasculares son ocasionadas por la diabetes, ¿no? Porque, te digo, como afecta a los vasos sanguíneos, afecta a los vasos sanguíneos del corazón. Doctora, si nos pudiera compartir, si es que usted así lo desea, en el COVID, pues por supuesto las enfermedades cardiovasculares y la diabetes empeoraban los casos de COVID, y usted como médico internista sí, o sea, la mayoría estaba en la línea de combate, en la línea de batalla del COVID. Sí, o sea, los pacientes con este tipo de enfermedades, o sea, hipertensión, diabetes, obesidad, todas estas enfermedades nos tienen inflamados, o sea, per se, por tenerlas. Entonces, por tener estas enfermedades ya tenemos un estado de inflamación en el cuerpo. Entonces llega el COVID, que su manera de atacarnos es por medio de la inflamación que ocasiona a nuestro sistema inmunológico. O sea, inflamaba lo inflamado. Sí, se supone que tú si no tienes inflamación, pues llega el COVID, te inflama un poco, ¿no? Pero si tú ya estás inflamado por diabetes, o más inflamado por hipertensión, más inflamado por obesidad, te llega el COVID, pues claro que tu cuerpo no lo aguanta. Por eso se dispararon las muertes en exactamente. Por la mayoría de la mortalidad de los pacientes con COVID es mayor cuando tenían estas comorbilidades, ¿verdad? O sea, estas enfermedades, que un paciente sano. De 10 pacientes que vio con COVID, doctora, con estas comorbilidades, ¿cuántos se le fueron, lamentablemente? Pues muchísimos, o sea, sí hubo una mortalidad muy alta en COVID, pero vamos a decir de la mayoría de los muertos por COVID, pues vamos a decir de 10, unos 7, 8 tenían diabetes, hipertensión, obesidad. Es una barbaridad. Sí, es mucho. Y doctora, ¿y no es mucho más barato prevenir? Claro, sí, o sea, la idea de todos, o sea, de todo el medio, ¿cómo se llama? Médico. De la ciencia médica. De la salud, ajá. O sea, la meta es prevenir estas enfermedades, ¿no? O sea, esa es la meta. Pero la gente no va a revisarse cuando está sano. O sea, ya llega hasta que se sienten mal. Ese es el problema. Y
en términos de recomendaciones, doctora, si alguien ya siente como usted nos comentó, cansancio, digamos, o ansiedad por comer, es una noche cualquiera mía de cuenta, todo ese tipo de cosas. ¿Cuándo es bueno ir a tocar la puerta o pedir una cita con la doctora Lynn Oresti para decir, oye, es posible que ya traigas algo y estás quizás a tiempo? Pues si ya tú estás en sobrepeso, obesidad, lo ideal es que te cheques desde ese momento, o sea, de que, oye, ya me estoy pasando de peso, pues checarte, ¿no? O sea, nunca está de más. No, que tengas sobrepeso o obesidad no significa que tienes enfermedad, pero más vale checarnos, porque obviamente el carbohidrato, que es el enemigo de todos, no solamente los pacientes que tienen diabetes, sino de todo el mundo, es nuestro mayor enemigo porque es el que más eleva la insulina, el que más nos inflama, etcétera. Pero sí lo ideal es checarnos. Si ya tenemos alteraciones en el peso, pues checarnos de una vez ahí. O sea, hacer screening de prediabetes, de diabetes. Si no, o sea, si tú estás en tu peso normal, etcétera, lo recomendado es después de los 35, 40 años, empezar a hacer el screening anual, ¿no? De ver si estoy saludable, ¿no? Incluso perfil de lípidos, etcétera, para poder evaluarte, pues, completo, vamos a decir. Doctora, y no es un cuestionamiento, es algo para que lo podamos conversar. Si me dice que la gente con obesidad, sobrepeso, tendría que estarse checando, pues se tiene que estar checando el 75% de los mexicanos. Sí. Y aumenta y aumenta y aumenta y no va a parar, doctora. Sí, o sea, mientras no haya una educación en alimentación, porque tampoco nos educan a alimentarnos, no nos enseñan cómo comer. Y pues la tele y todo lo demás nos enseña a comer puro mugrero, ¿no? O sea, y es lo que nos venden y es lo que nos están poniendo en todos lados todo el tiempo. O sea, tú vas en la calle y es comida rápida, fácil, rápido. O sea, eso es lo que azúcar necesita la gente ahorita con el estilo de vida de todos, que andamos corriendo para todos lados, ¿no? Entre el trabajo, los hijos, etc. Entonces, pues es lo más fácil, pero es lo que más daño te hace. Digamos, nuestra principal fuente de energía para resistir esta vida loca y orate que llevamos, doctora, que sin ningún sentido, porque lo que pasa es que me la vivo todo el día acelerado y para poder mantener ese acelere, esa gasolina, me alimento de carbohidratos y de azúcares. Claro. Pero que sale contraproducente. Sí, lo único es que estoy dañando el motor. Claro. Y el motor, en lugar de resistir 80 años, va a durar 50. Exactamente. Sí, o sea, lo que tenemos que tener conciencia es que el cuerpo de cada quien es el que nos va a cargar hasta el final de nuestras vidas, ¿no? Y cómo te va a cargar, esa es la pregunta real, ¿no? O sea, si te va a cargar sin un pie, si te va a cargar acostado en tu cama porque ya no te puedes mover, si te va a cargar ciego, si te va a cargar, ¿no? Con dolor en el pecho. O sea, todo de cómo, porque al final, para mí, al menos es no cuándo me voy a morir, sino cómo. Claro. O sea, porque no es lo mismo dormirte tranquilo terminar con tu familia, en tu casa, sin dolor, o sea, ¿no? Todo bien, pudiendo caminar, pudiendo disfrutar los últimos días o lo que sea, en vez de estar en un hospital. Sí, doctora, entrando en estos los remedios, lo más común y conocido es la insulina, doctora. ¿Por qué alguien se tiene que inyectar insulina? Y además es terrible. Yo sé que la ciencia médica lo ha hecho más fácil cada vez, pero simplemente estar dependiendo de algo, doctora, sí, claro. ya es ya choca, digamos, ¿no? Sí, pues, o sea, es como te digo, o sea, se empieza a acabar tu insulina, todos tenemos insulina en el cuerpo, ¿no? O sea, esa insulina todos la secretamos de manera normal. Cuando comemos, si dejamos de comer, pues no secretamos, o sea, nuestro cuerpo es muy inteligente, ¿no?
Entonces, cuando esa insulina de tanto que la usaste pues en exceso, porque pues comíamos puro carbohidrato, malos estilos de vida, pues se gasta, vamos a decir, tu La insulina es como un regulador, digamos. La insulina es una hormona. Ok. Es una hormona que se secreta para bajar la glucosa. Ya. Entonces, cuando se te eleva la glucosa a ti, porque comiste, vamos a decir, te echaste unas papitas, tu páncreas va a secretar insulina para bajar esa glucosa que tú te acabas de comer. Cuando no tienes diabetes, pues tu páncreas es más que capaz de bajar esa glucosa a lo normal para que no tengas niveles altos de glucosa, ¿no? Entonces, pero llega un momento, o sea, de que si tú le estás dando puro carbohidrato, puro alimento de mala calidad a tu cuerpo, pues esa insulina se va a acabar, ¿no? Entonces, cuando ya tu páncreas tiene una función de menos del 50%, 70-50%, pues esa insulina ya no va a ser suficiente y la glucosa en tu sangre va a empezar a elevarse, va a empezar a alterarse. Entonces, empieza a alterar y esa insulina, tú la sigues gastando, pues se sigue gastando con la alimentación. Obviamente no podemos dejar de comer, ¿no? Ajá. Se sigue gastando hasta que ya no es suficiente o la calidad de la insulina es mala. Entonces ya no es suficiente y tu glucosa anda en 300, 400, 500 más. Y ahí es cuando... Eso es una locura, eso ya es claro. estar ya... Sí, ya estás en shock, el hospital, ¿verdad? exacto. Entonces... ¿Un shock hipoglucémico, algo así le llaman? ¿Cómo? No, es cetoacidosis diabética. Ok. Las complicaciones agudas, ¿verdad? Ya. Entonces, son 2. O estado hiperosmolar. Pero ahí, o sea, pues ya no es suficiente insulina o de mala calidad, ya no hay. Entonces la tenemos que poner nosotros de manera externa. Pero es por eso. Y empiezan las inyecciones de insulina, doctora. Así es. Sí, o sea, ahí hay muchos tipos de tratamientos. Ya. O sea, ahorita en la actualidad ya no empezamos con insulina, pero siempre es importante insulinizar a tiempo, o sea, poner una insulina a tiempo, no dejarlos con los mismos, o sea, con medicamentos orales cuando el paciente ya necesita la insulina. O sea, la insulina salva vidas, ¿no? O sea, si tú te pones una buena insulina con una dosis adecuada para ti, etcétera, cambios del estilo de vida, etcétera, pues te va a ir bien. O sea, necesitas, pero el problema aquí es mantener controlada la glucosa con el tratamiento que sea. Ya ahorita hay muchos tratamientos, empezamos con muchísimos otros antes. Pero lo ideal sería no tener que estar inyectando insulina, por supuesto, ¿verdad? Pues es que no puedo decirte lo ideal, o sea, el tratamiento ideal. O sea, lo ideal sería no tener diabetes, por supuesto. Exacto, sí. El tratamiento ideal va a depender de cada paciente. O sea, si se necesita la insulina, adelante con la insulina, exacto. O sea, porque el paciente no insulinizado a tiempo le va mucho peor que el paciente que se insuliniza a tiempo. O sea, si ya tu páncreas no hay nada de insulina en tu cuerpo, pues vamos a tener que usarla, sí o sí. O sea, porque también hay un mito muy grande con la insulina, de que me puse insulina y me quedé ciego. Pues no, te quedaste ciego por la glucosa alta, Claro. no por la insulina. Sí. No más que ya llegaste al hospital muy tarde, te pusieron la insulina, pues no, pero no es la insulina, porque tampoco quiero generar miedo a la insulina. Sí, claro. La insulina, si se necesita, igual que la hemodiálisis o la diálisis. O sea, en el momento que la necesitas, hay que usarla. ¿Cuál es la diferencia entre hemodiálisis y diálisis, doctora? La hemodiálisis es, te ponen un catéter en un vaso grande del cuerpo y te dializan con una máquina. Ok. Y en la diálisis usamos el peritoneo como filtro. Entonces te ponen un catéter en el abdomen y ahí te ponen unas bolsas de diálisis y ahí pasan esas bolsas y pasan por el peritoneo, limpian la sangre y ya sale de nuevo la bolsa ya con todas las toxinas. Sí, a lo que quisiera llegar, doctora, es que estamos hablando de todo lo posterior a lo que pudimos haber hecho. Sí, claro, o sea, ahí son las complicaciones de la diabetes, que nomás estás manejándolas. Así es. Pero todo es degenerativo. O sea, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa. O sea, si ya te dio... Pero no necesariamente mortal. Sí, no necesariamente. O sea, tú puedes controlar tu diabetes y vivir una vida bastante normal mientras esté controlada. Ya. Nomás tener siempre... O sea, por eso el paciente con diabetes siempre tiene que tener su seguimiento anual. Bueno, depende de cómo esté, sí. Exacto. Cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, dependiendo de su control, pero tiene que seguirlo porque necesitamos ver, porque como te digo, es una enfermedad crónico-degenerativa, o sea, con el tiempo
se te va a ir acabando la insulina, ¿no? O el tratamiento que estamos dándote en este momento ya no va a ser suficiente en 5 años o en 10, ¿no? Entonces hay que ir evolucionando el tratamiento y todo. Doctora, me supongo que debe ser algo tan grave y tanta la gente que está padeciendo diabetes que yo no he visto clínicas del corazón, pero sí veo franquicias de negocios para atender la diabetes, doctora. Sí, claro. Y que venden, pues, de todo, desde lo que mencionaba usted, desde prendas especiales, champús especiales. Sí, todo. Sí, es o sea, es que, pues hay mucho, ¿no? O sea, entre más demanda haya, pues más oferta hay de todo. Pues sí, o sea. Calcetines, todo. Esta ropa para pacientes con diabetes. O sea, lamentablemente lo digo, cada quien, mientras sea una forma digna y lícita de ganarse la vida, pues está bien, pero hasta se hizo un negocio. Sí, claro, o sea, todo es negocio ahorita, todo, incluida la salud, ¿no? Sí, la salud es el negocio más grande de este planeta, porque pues sin salud no hay nada, y creo que eso es, agradeciendo, doctora, su tiempo, el tema de la prevención. Sí, o sea, la prevención es lo que tenemos que dejarle como mensaje a tu público, creo, porque es lo que te va a evitar complicaciones a corto y a largo plazo, ¿no? O sea, porque hacer cambios a tiempo, o sea, la diferencia de cómo te va a ir es abismal, ¿no? O sea, por ejemplo, he tenido pacientes con diabetes o incluso con prediabetes o incluso con una diabetes así de reciente diagnóstico, que incluso con pura alimentación se controlan, o sea, ya ni siquiera les tengo que dar medicamentos, ¿no? Entonces, con los puros cambios en el estilo de vida, logramos controlar esa diabetes. Y no sé, o sea, obviamente cuando ya tienes prediabetes o diabetes, pues ya, o sea, ya tienes una función pancreática disminuida. Ya. Pero si tú cuidas tu páncreas, o sea, cuidas tu insulina, probablemente vayamos a retrasar el inicio de tratamiento y las complicaciones muchísimo tiempo. Entonces, si llegas a tiempo tú con tu doctor, probablemente podamos hacer muchas cosas, ¿no? O sea, incluso con pura dieta, el ejercicio, etcétera, evitamos, no se quita el diagnóstico, pero sí se controla, ¿no? Pues que es una maravilla, doctora. Exacto. Creo que como finalización de esto sale mucho más barato y tienes mucho mejor calidad de vida. Claro, sí, o sea, si te adelantas. Siempre les digo, o sea, invierte en tu dieta, o sea, en cuidarte. O sea, si tú inviertes en tu dieta, en el gimnasio, actividad, lo que hagas, pero que sea actividad física, no moverte. O sea, tiene que ser actividad física, eso es muy diferente. Entonces, si tú inviertes en eso, en tu dieta, o sea, obviamente tu súper de costarte, voy a poner un ejemplo absurdo, de costarte 10 pesos, te va a costar 30 pesos a lo mejor, pero ya no te vas a gastar en medicamentos, hospitalizaciones. 500,000. El triple. Sí. Sí, o sea, entonces sí, obviamente es saber en qué estás invirtiendo. Y para mí la inversión en la dieta es lo principal, pero no nomás para la diabetes, para todas las enfermedades, que todas están relacionadas, ¿no? Hipertensión, hígado graso, obesidad, etcétera, ¿no? Me está leyendo las 3 principales causas de muerte en los mexicanos, le decía, y con esto finalizamos, doctora, y le agradezco mucho su tiempo. Sí, todas las muertes por el crimen organizado, que por fortuna Coahuila está muy, muy controlado, sí. Y queremos que así siga, pero los escuchamos por todas partes, pero no escuchamos todo esto que usted nos está diciendo, sí. Que sí se puede prevenir y que quizás es muy sencillo prevenirlo. Sí, prevenirlo es sencillo, o sea, es de querer, ¿no? O sea, de querer y de cambiar tu perspectiva y la manera en que pensamos, y en la que nos educaron, ¿verdad? Doctora, pues muchísimas gracias por su tiempo. Creo que va a ayudar mucho a quienes nos ven y nos escuchan. La diabetes mata todos los años. El 2022 mató a 115,000 mexicanos
y seguramente, como usted dijo, doctora, es la segunda causa de muerte en México, y la primera causa fue las enfermedades cardiovasculares, que quizás muchos de ellos murieron también por diabetes, sí, como nos lo decía. De complicación de diabetes. Así es. Exacto. Entonces, ya, sí, si no lo entendemos, doctora, sí. Pues será cosa de cada quien, pero este espacio está dedicado a intentar formar algo de conciencia, y si 5 personas la escucharon, doctora, nosotros estamos más que satisfechos, doctora. Igual. Quizás son 5 pacientes que perdió usted, doctora, pero 5 personas que ganaron. Exacto, sí. Mejor calidad de vida. Doctora, muchísimas gracias, gracias por su asistencia, y a quienes nos ven, nos escuchan, los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales. Doctora, ¿cuáles son sus redes sociales? Es dra.eilinuresti. Ajá. En todos lados, en Instagram, Facebook y ya, nada más. Perfecto. La gente de nuestros editores nos van a hacer favor de poner las redes sociales de la doctora Uresti, y a quienes nos ven, nos escuchan, les invitamos a que se suscriban a las redes sociales del podcast Dogma de Fe, y nos vemos el siguiente domingo para un nuevo episodio. Muchas gracias, Hasta luego, doctora. Gracias. Bye, bye.